Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Estela Benítez, me especializo en gestión emocional, te acompaño en tus procesos personales y en tu desarrollo y hoy estamos aquí para charlar de un nuevo tema. ¿Por qué te cuesta mostrarte tal cual sos? Bien, ¿alguna vez sentiste que realmente no podías ser vos? Que tenías que medir cada palabra, cada gesto, cada parte de vos para mostrarte, porque si te mostrabas quedabas vulnerable o porque quizás el miedo de exponerte sentías que te podías quedar sola o peor, que quizás te podrían llegar a dejar de querer. Bien, no estás sola, no estás solo. Eso nos pasa a muchos y la verdad es que muchas veces también me pasó a mí. Hoy quiero compartirte y aprovechar esta charla para hablar de un libro que cambió mi forma de vincularme no solo conmigo misma, sino también con los demás. Este libro se llama En Contacto Íntimo. Es un libro que es de la autora Virginia Satir. Y si te quedas ahí, te prometo que te vas a ver reflejada o reflejado más de una vez en esta historia. Pero bueno, primero te voy a contar quién fue Virginia Satir y por qué es importante hoy compartir todo lo que ella escribió. Virginia Satir fue una terapeuta familiar, pionera. Su enfoque era humano, intuitivo, emocional. No hablaba solo de la patología, hablaba sino de la necesidad humana de sentirse aceptado, de sentirse amado, de sentirse valorado. Ella fue fundadora del modelo de la terapia familiar estructural. Revolucionó la forma que entendemos los vínculos, la comunicación, la autoestima. Ella decía algo así: la verdadera comunicación nace cuando me muestro tal cual soy. Y eso seguro que muchas veces te da miedo, mostrarte tal cual sos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nos crían para encajar. ¿Vos sentís que te mostrás tal cual sos o actúas un personaje para poder agradar, para poder ocultarte, para protegerte? Virginia identificó 5 estilos que usamos consciente o inconscientemente, sobre todo cuando estamos bajo tensión, para comunicarnos. Y cada una de estas formas de comunicarnos tiene una raíz emocional, una herida y una estrategia de supervivencia. Porque ese es el concepto. Querer sobrevivir a algo que para nosotros es temeroso. Entonces, vamos a hablar uno de ellos, que es la forma de comunicarnos que es desde el aplacador. Un ejemplo de eso es cuando nosotros pensamos: lo que vos digas está bien. Bueno, no hay problema, yo me adapto. Entonces, cuando nos estamos comunicando siempre desde ese lugar, fíjate, ¿qué estás tratando de evitar? Un conflicto. ¿Querés minimizar? Quizás hasta solés pedir perdón, incluso cuando no hace falta. ¿A qué se deberá todo eso? A un gran temor, a un miedo al rechazo, a ser inadecuado. Esa es una forma de comunicarnos desde un lugar, desde ese posicionamiento aplacador. Otra forma de comunicarnos es desde el acusador, ¿sí? Ese que dice, por ejemplo: pero vos siempre haces todo mal. Esa forma de comunicarnos es atacante, es una forma de controlar, de atacar. Cuando nos comunicamos desde ese lugar, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Nos estamos defendiendo ¿para qué? Para no ser agredidos. Entonces, en vez de tener una comunicación asertiva, atacamos a la otra persona. ¿Por qué? Porque sentimos que desde ese lugar es que podemos dominar. Esa forma de comunicación, cuando hay alguien que siente que domina,
o está acusando, es una forma de comunicación que siempre alguien va a perder, nunca va a ser ecuánime. Otra forma de comunicarnos también es a partir de una forma calculadora, el calculador. Ese que es, por ejemplo, el que analiza todo, el que está siempre hablando desde la lógica. Fíjate, una persona que está siempre analizando es porque tiene una dificultad para poder hablar desde el corazón, desde sus emociones, desde su estado emocional. Entonces, una forma de generar o de evadirse es decir, bueno, hablo desde la mente, hablo desde un lugar desde la frialdad, desde la rigidez. Bueno, esa forma de comunicarnos también impide hacer un contacto íntimo con nosotros mismos y con los demás. Otra forma de comunicarnos, por ejemplo, que habla Virginia Satir en su libro, es la irrelevante. ¿Cuál es la irrelevante? La irrelevante es esa persona que habla de cosas superficiales. Que dicen, por ejemplo, che, ¿viste la serie de anoche? ¿Qué calor hace? ¿Qué frío hace? Que habla del clima, que habla de temas irrelevantes. O que cambia de tema para distraer, para evadirse. ¿Por qué? Porque no puede estar o sostener la atención, ¿sí? La tensión quizás de un silencio, de una charla profunda. Entonces busca evadirse. Esa también es una forma de comunicación que puede llegar a distanciarnos y a desconectarnos de nosotros mismos. Otro ejemplo de comunicarnos es el nivelador. ¿Cuál es el nivelador? El que comunica con coherencia, el que dice lo que siente, el que puede llegar a hablar sin atacar, el que puede decir lo que siente sin esconder, el que está en su momento presente. Otra forma de comunicación que se puede dar de estos ejemplos que dimos es, por ejemplo, en una reunión familiar, ¿no? Cuando alguien dice un chiste fuera de lugar para evitar hablar un tema importante, bueno, ese sería el irrelevante. O en el trabajo, cuando alguien guarda silencio porque tiene miedo a incomodar, a decir lo que piensa, o aunque la esté pasando mal y esté sufriendo, se calla y actúa desde un lugar quizás hasta calculador o aplacador también, ¿no? Bueno, estas son formas de comunicarnos que no importa cuáles son o cuáles te resultan familiar o con cuáles te identificas. Sí es importante que te des cuenta que estas formas de comunicación son muy habituales. ¿Y qué hacen estas formas de comunicar? Nos alejan de lo que realmente nos está pasando por dentro, de nuestro verdadero estado emocional interno. Y hace que mostremos hacia afuera una imagen que no es real, que es una máscara, como decía Carl Gustav Jung, ¿sí? Y esa máscara es la que solemos usar en nuestra vida para adaptarnos, para no ser inadecuado, para ajustarnos a nuestros entornos. ¿Y cuál es el problema de esta máscara? El problema no es no tenerlas. Todos tenemos en algún momento de la vida una máscara. El problema es que a veces olvidamos que es eso, que es una máscara, ¿sí? Y ahí es que empezamos a vivir para agradar. Empezamos a actuar siempre desde ese lugar. Empezamos a identificarnos demasiado con esa máscara. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto ser nosotros mismos? ¿Por qué nos pasa eso muy a menudo y en la gran mayoría? Porque aprendimos muchas veces que para ser amado teníamos que adaptarnos. Teníamos que ser adecuados al entorno, ¿sí? Nos dijeron quizás cállate, no llores, no hagas escándalo, eso no está bien, esto no se dice, esto no se hace, etc. El tema es que cada una de esas frases va siendo o fue siendo poco a poco un ladrillo en la pared, un ladrillo entre lo que sentimos y lo que mostramos. Hay un espacio entre lo que mostramos y lo que somos, lo que está por dentro y lo que está por fuera. Y ese espacio es un gran vacío. Ustedes se acuerdan que otras veces hemos hablado de la máscara y de este vacío. Bueno, este vacío que existe en el medio es lo que oculta nuestra máscara, ¿no? Entonces crecimos o fuimos creciendo sintiendo que no está bueno mostrarnos tal cual somos, porque eso nos hace vulnerables, porque eso nos hace débiles, y que si decimos
lo que pensamos, lo que realmente sentimos, corremos el riesgo de ser rechazados. Ese es el mayor miedo, que nos rechacen, ser excluidos, no ser tenidos en cuenta, no ser queridos. Pero la verdad es que mostrarte tal y cual sos no es debilidad, sino que es un acto de amor propio. Lo voy a repetir. Mostrarte tal y cual sos no es debilidad, no es vulnerabilidad, es un acto de amor propio. Y que como todo amor debe empezar por el amor que vos te tenés hacia vos mismo para poder animarte a mostrar tu autenticidad. El punto es que nosotros, la gran mayoría, todos tenemos un miedo tremendo, un miedo espantoso a ser rechazados. Y por eso nos escondemos. ¿Qué es lo que dice Virginia Satir de esto? Hay una metáfora que ilustra perfectamente esta forma de entender. Ella comenta en su libro la metáfora de la escultura. Imagínate que sos un escultor y que desde tu infancia fuiste tallando poco a poco una figura de vos mismo, ¿sí? Cada experiencia, cada crítica, cada gesto de amor fue agregado o fue quitando algo a esa escultura que vos fuiste esculpiendo de vos mismo. Entonces vos tenés ese cincel, vos tenés la clave, vos tenés el poder en tu mano. O sea, vos podés esculpir tu propia autoestima. Vos podés esculpir la imagen que querés tener de vos. ¿Quién realmente te querés mostrar al mundo? ¿Quién realmente querés ser y cómo querés actuar? Entonces, esa imagen que esculpís puede ser más amorosa, más tuya. Y uno de los legados que nos dejó Virginia Satir, uno de los más hermosos, fue el concepto de las 5 libertades. Justamente estas 5 libertades nos animan y nos invitan a poder construir una mejor autoestima. ¿Cuáles son estas 5 libertades? Son recordatorios. ¿Recordatorios para qué? Para que podamos volver a nuestra autenticidad. Y son 5 libertades. La primera es la libertad de ver y oír lo que está aquí, en lugar de lo que debería estar, estuvo o estará. Lo que uno siente y piensa, en lugar de lo que se espera que se siente o piensa. Cuando voy enumerando estas libertades, quiero que vayas pensando si realmente te sentís libre de decir en todo momento lo que sentís, lo que pensás, y no lo que se debería esperar que sientas o pienses. Eso habla también de la congruencia y el contacto íntimo que tenés con vos mismo. La tercera libertad habla de la libertad de sentir, lo que uno siente, en lugar de lo que debería sentir. Entonces, esta también habla del contacto íntimo con nosotros mismos y de nuestra propia autoestima. Si realmente nos sentimos en esa propia libertad de sentir lo que realmente sentimos y no lo que se debería. La otra libertad es la libertad de pedir lo que uno quiere, en lugar de esperar permiso. En lugar de esperar el permiso para que se nos dé lo que uno quiere. La libertad de correr riesgo por cuenta propia, en lugar de optar por estar con lo seguro, con lo que solamente es seguro en nuestra vida. Estas 5 libertades no son fáciles muchas veces de reconocernos a nosotros mismos, pero son faros, son pequeñas luces que nos iluminan. ¿Por qué? Porque cada vez que elegimos ser o ejercer una de esas libertades, nos vamos acercando un poco más realmente a lo que somos, a quienes somos y a quienes queremos ser, porque estamos eligiendo desde lo que queremos ser, de lo que queremos elegir, de lo que queremos pensar, de lo que queremos sentir, no de lo que se debería, no de lo que se espera. Entonces, nos acerca un poco más realmente a quienes somos. Yo creo y pienso que estas 5 libertades sería lindo poder escribirlas y tenerlas como recordatorio, en un lugar en el que uno esté siempre sentado para recordar realmente ejercerlas
y permitir ejercerlas a los componentes de nuestra familia. Porque cuando podemos ejercer estas 5 libertades y permitimos que las personas que viven con nosotros las puedan ejercer, fomentamos el amor propio, no solo para nosotros, sino para con los demás. Y las relaciones son auténticas. Entonces, bueno, quizás un recurso sería, entre paréntesis, antes de seguir como Pez dice, escribite estas 5 libertades, ponételas en un lugar visible y trata de practicarlas. ¿Qué más nos dejó este libro en Contacto Íntimo? A mí me dejó, y lo que quiero que les deje en este video a ustedes es mostrarte que no es debilidad ser auténtica, sino que realmente hay que ser valiente, es un acto de coraje. Parece sencillo, pero para poder mostrarnos tal y cual somos, tenemos que ser valientes, tenemos que tener coraje, que nuestras emociones tienen derecho a existir, saber que merecemos tener relaciones auténticas, donde no tengamos que actuar ni fingir para ser otra persona y ser adecuados, que la autenticidad no es un destino, sino que es una práctica diaria. Practicar a diario ser quienes somos y cómo somos. Que vivir en libertad emocional es posible y que podemos aprender a ser libres emocionalmente si aprendemos a escucharnos y aprendemos a gestionar lo que realmente sentimos. Que sanar la autoestima es reconocernos como seres completos, que más allá de lo que nosotros podamos haber sufrido en nuestra vida, de las heridas que hayamos tenido, podemos construirnos desde un lugar auténtico y dejar de lado nuestras máscaras, para que esas máscaras simplemente hayan servido en su momento para construirnos hasta acá, porque bueno, seguramente que sirvió para adaptarte al rol que tenés en tu familia, en tu sistema, pero hay un momento en que esa máscara a todos nos queda insuficiente, hay un momento que esa máscara te queda chica. Bueno, ¿cuándo te das cuenta que esa máscara te queda chica? La vida te lo va a ir diciendo, ¿no? Cuando empezás a tener situaciones en las que te das cuenta que ya no es suficiente actuar desde ese lugar, que es necesario ir más allá. Bueno, date cuenta que quizás ejerciendo estas 5 libertades, quizás animando a ser auténtico, quizás animando a tener un contacto íntimo con quien sos, empezás a conectar con tu verdadera esencia, con tu totalidad, no solo con lo que construiste hasta ahora, sino con lo que realmente sos, con un ser más completo. Y para finalizar y poder conectar con tu intimidad, quisiera compartir con vos una pequeña visualización. Respira profundo, tómate un momento. Cerrá los ojos un instante. Imagina que te encontrás con esa nena chiquita, con ese nene chiquito, con ese niño o niña interior. Está ahí, con todas sus emociones, a flor de piel. Acércate a esa niña, a ese niño. Abrazalo. Decile con una voz intensa: te veo, te acepto, te amo tal y cual sos. Y permitite sentir como ese abrazo también sana algo en vos, en ese mismo instante que se lo das. Respira profundo. Y si este video te resonó, te gustó, te invito a que lo compartas. ¿Por qué? Porque todo lo que compartimos, recordá, siempre se multiplica. Todo lo que damos siempre te vuelve en forma indefinida. Y si querés más contenido emocional y consciente, te invito a que te suscribas. Suscríbete, dale link a esa campanita y a recordar que este es un espacio para que nosotros podamos no solo comunicarnos, sino también aprender a hablar sin filtros, a poder conectarnos con nosotros mismos. Gracias. Te digo gracias por estar ahí en contacto íntimo también conmigo y permitirte estar ahí en contacto íntimo también con vos. Nos vemos la próxima en una nueva charla, en este nuevo canal, en una nueva charla en la que podamos compartir los temas que nos interesan a todos.